Hola amigos y amigas, soy Fernando San Román, editor de Diario Regionalista y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reporte Ciudadano donde conversamos con los protagonistas de la contingencia. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Alexis Barrera, que es vocero, secretario general también de la Federación de Sindicatos BHP Chile, que agrupa a distintas organizaciones sindicales, y vamos a estar conversando de un plenario que hay a fin de mes y de otros temas de contingencia. Alexis, gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Gracias por invitarme. Alexis, partamos primero por contarle a la gente que nos está viendo qué es FESIN, la Federación de Sindicatos BHP Chile, y a qué organizaciones agrupa. Sí, la Federación de Sindicatos BHP está integrada por los sindicatos que pertenecen a la mandante transnacional BHP. En Chile tenemos el sindicato de operadores y mantenedores de Minera Escondida, el sindicato número 1, el sindicato número 2 de supervisores y staff de Minera Escondida, el sindicato de trabajadores de Spence y el sindicato de supervisores de Spence. Esos fueron los 4 sindicatos que formaron la federación y ya el año pasado se integró el sindicato del CIO, que es el Centro de Operaciones Integradas de BHP, que funciona en Santiago, que también ya es parte del sindicato. De ahí es ahí donde manejan, digamos, todo la maquinaria a distancia. Así es, de ahí se le dan las órdenes a los equipos, los trabajadores. Es un proceso ahí que se maneja desde Santiago. Así es que somos 5 sindicatos los que trabajamos, los que estamos integrando la federación, y alrededor de 5.000 trabajadores que son los que estamos en este momento. ¿Por qué nace la necesidad de agruparse entre sindicatos, de crear una federación, de pasar más allá de la demanda de cada organización y hacer un gran conglomerado? Lo pasa porque hay temas que son transversales, y BHP tiene una política para trabajar en Chile y tiene políticas de seguridad, políticas de administración, y los trabaja desde el centralismo, y desde ahí dirige hacia sus distintos assets, que sería Escondida, Spence y el Centro de Operaciones Integradas. Y en base a eso, nosotros también dijimos como trabajadores debemos organizarnos y transar y ver con esta empresa mandante de la misma forma en que ellos operan en Chile. Así que de eso nació esta federación, para eso nació, y para tener, digamos, temas que tratar directamente con quien está disponiendo las distintas formas de trabajar en los assets que están acá en Chile. Es decir, sumar fuerza, así como los grandes grupos económicos, las grandes empresas están organizados, tienen sus gremios. ¿Por qué no también los trabajadores? De la misma forma, sí, los trabajadores organizados. Y destacar que esta federación incorpora por primera vez en una federación a trabajadores, mantenedores, operadores y supervisores, todos juntos en una sola organización, donde la única clase que existe aquí es la clase de trabajadores, a la que todos pertenecemos. Eso igual es bien inédito, porque a veces hay conglomerados que son solo de un estamento y no están con otro estamento, no están los supervisores con los operadores. Aquí ustedes están todos en uno. Que hacen algunas diferencias. Bueno, aquí es justamente eso lo que tratamos de evitar, trabajar en conjunto, y es algo que no se había visto antes. Se ve también en las localidades ya como minera, por ejemplo, en Minera Escondida, cuando el año pasado estaba negociando el sindicato 1 de operadores, nosotros en nuestras propias propagandas que tenemos, en nuestros televisores para difundir nuestra información del sindicato, transmitíamos información del sindicato de operadores en su negociación, y viceversa también pasó el año 2023 cuando nos tocó a nosotros negociar. Entonces hay un trabajo que no se había visto antes, hay una unidad entre los sindicatos de operadores, mantenedores y supervisores, y es algo que está haciendo una transformación que no se había visto antes, al menos en este tema, tanto en Minera Escondida como en Spence. Tienen un hito muy importante próximamente, a fines de agosto, Alexis, que es un plenario. Así es. Estamos acostumbrados al formato más clásico del seminario, donde vienen expertos, exponen, se escucha, y no hay una interacción, no hay un diálogo, una conversación. Ustedes quisieron plantear un formato distinto y están llevando adelante un plenario que además convoca a distintos sindicatos a nivel nacional. Cuéntanos un poquito de qué se trata este hito. Sí, justamente le dimos el nombre de plenario porque quisimos cambiar la estructura, como tú la nombraste, el del seminario, donde van los expositores y el resto de la audiencia solo escucha. Aquí quisimos darle este enfoque distinto, donde van a estar los expositores,
después de cada expositor va a haber una mesa de conversación, va a haber un panel. Después de eso va a existir una participación activa de quienes están ahí para para poder, a través de una aplicación que está hecha especialmente para el plenario, poder votar las conclusiones que se saquen de esos puntos que se expongan adelante en mesa. Y finalmente, después de cada una de estas exposiciones que van a ser durante 2 días, poder sacar una declaración de Antofagasta a través de un documento, editar un documento y de ese documento decir, esta es la declaración de Antofagasta, esto es lo que se logró conversar, estos son los puntos que las y los trabajadores expusieron y estas son las conclusiones y las propuestas que tenemos para estos cambios que estamos viviendo en este momento. ¿Qué sindicatos vienen o de qué áreas, de qué sectores? Tenemos no solo sectores del mundo minero, que si bien es cierto lo organiza la Federación de Sindicatos BHP, vienen sindicatos mineros, por supuesto, el sindicato de Chuquicamata, vienen sindicatos de allá de la cuarta región, en lo que es minería, pero también vienen, por ejemplo, de Puerto Montt, un dirigente de los salmoneros, vienen desde Santiago los señores de la Confederación Bancaria, viene desde Iquique el Observatorio de Huelga Laboral, tenemos otros colegas dirigentes sindicales y actores sociales que vienen de Santiago, por lo tanto la convocatoria ha sido bastante buena, ya en este momento están inscritos alrededor de 140 personas y todavía nos queda espacio para los que quieran seguir sumándose a este plenario que va a ser el 25-26 de agosto. 25-26 de agosto entonces este plenario. ¿Cómo se puede sumar la gente? ¿Un dirigente sindical o un vecino o un dirigente social o alguien que simplemente le interesa ser parte de esta conversación, de este diálogo? Cualquier trabajador está invitado al plenario, solo tiene que inscribirse a través de la página de la Federación de la FECIM BHP Chile o del plenario.cl, donde están todos los datos, quiénes son los expositores y finalmente está un código QR y un link para la inscripción. Entonces es bastante cómodo y fácil de utilizar para que la gente se pueda inscribir. Excelente, entonces la convocatoria es abierta a toda la comunidad. Temas que se van a tocar en este plenario. Uno de ellos entiendo que tiene que ver con los desafíos que supone la automatización en la industria, estos procesos que finalmente terminan con muchos despidos, reducción de mano de obra y afectando a los trabajadores y trabajadoras, entre otros puntos, pero creo que ese es uno de los puntos principales que ustedes van a tocar. Sí, tenemos ese punto. Si me permite, les puedo contar cuáles son los 4 exposiciones. Son 4 exposiciones. Se parte el primer día con la exposición del experto en Derecho Laboral, Sergio Gamonal, quien va a tocar el tema del derecho a sindicalizarse, el tema de la libertad sindical, ¿cierto? Con los pilares del derecho a sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Esos son los puntos que va a tocar Sergio Gamonal. Luego tenemos en la tarde una intervención de Karina Narbona, que es antropóloga y miembro de la Fundación Sol. Muy conocida ya. Muy conocida. Ella va a tocar los temas de los cambios que se nos vienen y que van a hacer retroceder a los derechos conquistados ya por los trabajadores, como son la interpretación de la ley de las 40 horas, la polifuncionalidad, el tema de los contratos por hora, la flexibilidad laboral, que la en general... flexibilidad laboral, la indemnización por año de servicio, que ahora el gobierno vende que te lo va a pagar, no tenés que esperar que te echen y va a ser abierto y ni siquiera tienes que tener los 11 años, te va a pagar en cualquier momento, pero finalmente que la plata va a salir del bolsillo del propio trabajador. Eso lo va a tocar, eso va a suceder el primer día, y el tercer día lo abre Álvaro Domínguez, que es un académico, abogado, también experto en derecho laboral, que va a tocar el tema justamente que planteas tú, el de la nueva forma de administrar los trabajos a través de la tecnología, la nueva tecnología, la automatización, la robotización y la subcontratación, que son temas importantísimos que golpean, que fragmentan, que dividen a los trabajadores. Y es un tema muy importante el que va a tocar Álvaro Domínguez, para finalizar después la tarde con el profesor historiador Sergio Gress,
que va a tocar el tema de la historia sindical en el país, los grandes hitos del movimiento sindical, qué se ha logrado, cómo se ha logrado cada beneficio que hoy nosotros disfrutamos, cómo fueron las luchas que hicieron los trabajadores para lograr lo que hoy día nosotros podemos disfrutar. Claro, porque siempre es importante ese ejercicio de memoria, ¿eh? Porque muchas veces se dan por sentados los derechos laborales con que se cuenta, pero detrás de esto hubo luchas, hubo también muertes. Así Aquí es. mismo en la región de Antofagasta, aquí en la ciudad de Antofagasta, la masacre de la Plaza Colón, Así es, justamente. una huelga obrera. Entonces, siempre es importante hacer ese ejercicio de memoria, ¿no? Sí, a propósito de eso, Fernando, te traje el libro Los Pijes Armados del profesor Milton Godoy, quien escribió Mira, qué justamente el interesante. tema de la masacre de la Plaza de Colón. Así que lo Interesante. traigo, el sindicato también ahí hizo algún apoyo ahí para el profesor. Muchas gracias. Así es que Muchas gracias. se lo ¿Podemos trajimos mostrarlo a aquí la cámara? para que lo puedan. ¿Se ve bien ahí? Un libro muy bueno, Excelente. histórico, con mucha información. Así que es totalmente recomendable. Muchas gracias. También Ahí va a lo estar el vamos a profesor leer. en el plenario 25-26 con sus libros para quienes quieran adquirirlo. Los Pijes Armados, la masacre de la Plaza Colón, Antofagasta 1906, Milton Godoy Orellana. Así Muy es. interesante, la memoria, algo clave. También tenemos la matanza de la Escuela de Santa María en Iquique. Así es. El norte, todo el país, pero el La norte en Coruña. general tiene harta historia de lucha obrera y lucha social. Así es. ¿Cuál es la importancia de ese ejercicio de hacer memoria, de recordar esos episodios? Bueno, yo diría que un país sin memoria repite los mismos errores, ¿cierto? Y más allá de eso, es importante contarle a la gente que viene ingresando al mundo laboral o a quienes no tienen mucha experiencia en el tema de cómo fueron las luchas sociales, de explicarle esto viene de usted disfruta un día domingo descansando en su casa porque para eso tuvo que haber un montón de huelgas y gente que murió. Por lo tanto, el tema de recordar la historia y los hitos importantes sindicales, sin duda es para que la gente entienda que no podemos retroceder en los derechos conquistados. O sea, es un poco abrir los ojos y decir, mire, todo lo que hemos logrado hasta ahora se puede caer rápidamente. Y eso es lo que hay que evitar y hay que mostrarle a los trabajadores que podemos, digamos, hacer algún cambio a favor de los trabajadores. Alexis, justamente en ese punto que tocas, que tiene que ver con hacer memoria de todo lo que se ha logrado para no retroceder. Me imagino que como sindicatos, como organización y como trabajadores, hay preocupación por la agenda que está llevando el gobierno de José Antonio Kast, que supone muchos retrocesos, si es que se concretan estos cambios legales. La reinterpretación de la ley de 40 horas, el tema de la indemnización por año de servicio y otros temas más que tocan directamente al mundo laboral, mayor flexibilidad laboral. ¿Cómo ven el actual escenario con el gobierno de Kast en esa materia? Lo vemos, la verdad, con tristeza. Creemos que si lo llega a concretar este gobierno, así como concretó la mega reforma entre gallo y medianoche, si llega a hacer estos cambios que hacen retroceder los derechos de los trabajadores, creo que va a ser un día muy triste para Chile y quizás recién ahí la gente se dé cuenta por quién realmente votaron. O sea, aquí se vino a vender una fantasía y pensando en que no iba a golpear el bolsillo de los trabajadores cuando apenas un gobierno que llega lo primero que hace es alzar los precios de los combustibles, que golpea directamente a la familia y a la clase trabajadora. Entonces creo que sin duda el plenario también lo que busca es eso, es mostrar de qué manera podemos frenar o de qué manera los trabajadores, las y los trabajadores podemos hacer una propuesta para justamente evitar que estos derechos retrocedan. Justamente ese punto quería tocar, que tiene que ver con la necesidad de plantear propuestas. Lo dijimos al comienzo, los empresarios tienen sus gremios, se juntan, llegan a acuerdos, defienden sus intereses, tienen las lucas, están muy organizados, y a veces cuesta que los trabajadores comprendan que la única manera es organizándose. No hay una alta tasa de sindicalización en general, no se tiene confianza en que organizándose se pueden lograr cosas.
¿Qué llamado le harías tú a quienes miran aún con desconfianza, por ejemplo, que existan los sindicatos, que se organicen, que realicen este tipo de actividades? Yo diría que no entren en el juego del empresariado, porque es el empresario el que ve al sindicato como un obstáculo, cuando el sindicato tiene la forma legítima de organizar a los trabajadores. También les diría que hay que mirar más, hay que informarse más, hay que leer más. Eh, por ejemplo, que la gente se pueda enterar que una forma de que las empresas trabajan y es transversal no solamente en el tema de la minería, el tema de la subcontratación, donde lo que hacen con ello es solamente producir más, fragmentar a los trabajadores, dividir a los trabajadores y bajar los costos. Eh, Hoy día en Escondida y en Spence, el 80% de los trabajadores son subcontratos. Cuando la ley de subcontrato partió era para apoyar, digamos, Para regular, el rubro, para regular y para apoyar por algunos lados, ¿es cierto? Pero no directamente al rubro, sí, es decir, hoy día en la extracción minera tenemos tanto en las dos faenas de FHP que te nombré, Minera Escondida y Minera Spence, tenemos subcontratistas trabajando, operando los camiones de BHP, operando las palas de BHP y operadores perforando con equipos de BHP. O sea, lo que está haciendo es contratando gente para su propio equipo, tercerizando el trabajo y pagándole un cuarto o un tercio Eso de te iba lo a que le decir. paga un trabajador directo. O sea, por una labor similar se le paga menos a un trabajador con dos subcontratados. Así es. Entonces, lo que nosotros buscamos es abrir los ojos al trabajador y decirle, mira, esto es lo que realmente está pasando. Nosotros en ningún caso nos oponemos a que se contrate a gente subcontratista. Al contrario, lo que queremos es que haya más trabajo para Chile. El tema es que se logre hacer de alguna forma que ese trabajador que es subcontratado tenga las mismas condiciones que un trabajador directo. Estuvimos nosotros hace un mes conversando con los trabajadores de Australia, con la Federación de los Trabajadores de Australia, donde ellos hicieron un proceso bastante largo, donde tuvieron que poner trabajadores en el Poder Legislativo, poner trabajadores en los distintos estamentos para hacer leyes, lograr elegir a un presidente pro trabajadores y finalmente ellos hoy tienen una ley que es igual trabajo, igual salario. Entonces, Que es algo como básico, ¿no? sería Que extraordinario. son discusiones que nosotros estamos dando acá que en otros lados ya se han dado. Así es, pero no es un proceso corto, es un proceso largo, pero con un final extraordinario. O sea, a mí me encantaría que así como te decía recién, que el 80% de los trabajadores son subcontratos, ganaran lo mismo que gana un trabajador directo, que tuviese los mismos beneficios, trabajara con las mismas condiciones de seguridad. Eso es lo que el empresariado está haciendo, y no solamente en la minería, lo está haciendo en forma transversal, en todos lados. Y el único objetivo es producir más y bajar sus costos. O sea, y vemos de nuevo que lo que ven las empresas en sus trabajadores no es más que un costo, para ellos es una molestia, como dijo el señor Bravo, ¿no? Bravo, El famoso, que los trabajadores son un cacho cuando de la famosa mesa esta. cuando hay que despedirlos, son un cacho. Sí. Bueno, así nos ven la empresa, los trabajadores, y eso es lo que hay que evitar. El trabajador tiene que verlo de otra forma, hay que ver su salud mental, sus condiciones laborales, su tiempo de descanso, el tiempo con su familia, el clima laboral, la estabilidad, la seguridad de no perder el trabajo. O sea, el trabajador es mucho más que eso. Por lo tanto, tiene que esta riqueza que logran las empresas, que generan los mismos trabajadores, debiese ser más justa, debiese ser ampliarse. Solo para complementar esa parte, Fernando, Minera Escondida en los últimos 3 años ha ganado más de 11.500 millones de dólares en utilidades. Solo el año pasado logró 6.700 millones de dólares en utilidades, pagando los royalties, pagando los impuestos, pagando todo. Después de impuestos, claro. Solo lo que tiene que repartir con sus accionistas. Entonces el otro día conversábamos que la crisis hospitalaria de Antofagasta necesitaba 5.000 millones de pesos para poder solucionar ese problema. Y aquí estamos hablando de utilidades, y aquí estamos hablando de millones de dólares. Y también, por un lado, el hospital diciendo que le faltan 5.000 millones de pesos, y por otro lado, el presidente Escondida diciendo que hay una inversión de 5.000 millones de dólares para una nueva expansión de una planta. Entonces, ¿dónde está ese recurso? El cobre que estamos generando se queda. ¿Dónde? Se va, pero ¿dónde están los recursos? ¿Para quién se produce el cobre?
Exacto, sí, sí, esa riqueza llega a todos finalmente. Así es. Sobre igual trabajo, igual paga, ¿qué es lo que pasa con los contratistas? ¿Qué pasa con las mujeres en la minería? Se han ido incorporando más mujeres en el último tiempo, en los últimos años. Pero ¿cómo ven ustedes del mundo sindical el rol de la mujer en la minería? Nosotros lo vemos con buenos ojos. Hemos recibido los mineros, los viejos, como decimos nosotros, los viejos más antiguos, han ido recibiendo a las colegas que han llegado a las distintas áreas de la faena, tanto de operar equipos, a estar en forma administrativa, a ser supervisora, a ser ejecutiva. Pero aún así creemos que todavía hay una distancia, no es solamente escondida. BHP aquí lleva, tanto en Splen como en Escondida, llevan un número de un 44%, 45% de mujeres, y es un número que a ellos les importa mucho, como número, como propaganda, pero lo que finalmente se ve después en terreno es que todavía hay bastantes brechas salariales, de oportunidades, temas domésticos como servicio higiénico para las mujeres, y también castigos. Hay algunos castigos, por ejemplo, hay ciertos bonos que la empresa, que BHP paga, pero que castiga a la mujer que hace uso de sus licencias maternales, por ejemplo. Entonces, el hecho de hacer uso de su legítima licencia maternal para darle su tiempo familiar y su decisión de ser madre y formar familia es castigada. Entonces, el hecho de que ella se perdió de la faena 6, 8 meses, se castiga su bono y no se le paga los 8 meses, sino solamente se le paga el tiempo que estuvo presente. Claro, Entonces, y no es que no estuvo porque no quiso estar, es porque tuvo que cumplir sí. un rol maternal. Claro que O sea, sí. ahí hay Entonces, una brecha, claramente. hay una brecha. Ese es uno de los ejemplos. Tenemos otro ejemplo, cuando ellas vuelven de sus licencias maternales, tienen un sistema de turno y existe una adaptación de jornada, de alimentación. Por lo tanto, las colegas que trabajan en el sistema de turno 7x7, cuando vuelven al trabajo, se les hace una jornada especial, una adaptación donde trabajan 4x10, es decir, trabajan 4 días y descansan 10 para el tema de la adaptación de jornada por la alimentación de su hijo. ¿Qué es lo que hace la empresa unilateralmente? Cuando vuelve le cambia el contrato y le pone un contrato 4x3, porque la jornada de adaptación del 4x3 es distinta y tiene que trabajar 3x4. Entonces, ¿qué hace con eso? Las obliga a trabajar en forma más frecuente su ir a faena, cuando ella por derecho propio le correspondía el 4x10. ¿Qué hacen las colegas? Muchas colegas no quieren meter bulla, me dicen cuando nos llaman, claro, no queremos meter bulla porque no queremos tener problemas, cuando su derecho legítimo es que se le respete el turno que ya está pactado incluso por contratos colectivos. Y no voy a dejar de decirlo, cuando una colega insistió más allá en reclamar su legítimo derecho, una vez que su bebé cumplió el año y 87 días, que es lo legal para que después una empresa se pueda deshacer de los trabajadores, de la trabajadora, finalmente lo hizo. Cuando esta colega tuvo este tema de reclamar porque le habían cambiado su turno, pasó el tiempo que la empresa no puede despedir y sin dudarlo la despidió. Sin dudarlo la despidió. Entonces, eso es lo que digo cuando claro, por un lado estamos mostrándole al país, a Antofagasta, que estamos contratando mujeres, pero por dentro se sigue castigando y existen brechas todavía que hay que hacer un cambio cultural al interior de la empresa. Hay un panel, entiendo, una mesa donde va a haber mujeres exclusivamente en este plenario de fines de agosto, ¿no? Sí, de donde la expositora es Karina Narbona, donde ella justamente va a tocar los temas de los cambios que se vienen a la legislación, los cambios, los dictámenes nuevos que está sacando la Dirección del Trabajo, que más allá de ser pro trabajadores es como todo lo contrario. Y ese panel, después de que ella exponga, está compuesto por dirigentes sindicales, por actores sociales, todas mujeres que van a tocar los diferentes puntos ahí y su diferentes miradas de la exposición que va a hacer Karina. Alexis, se nos acaba el tiempo, pero quiero dejarte el micrófono para que puedas hacer una última invitación a quienes nos están viendo, escuchando, para que se puedan sumar a este plenario de fines de agosto, reiterarles la invitación y que puedan ser parte también de esta tremenda iniciativa que ustedes están organizando como Federación de Sindicatos BHP Chile acá en Antofagasta. Claro que sí, gracias Fernando. Invitarlos a todas y a todos los trabajadores
Este es un espacio abierto. Va a ser en el 25 y 26 de agosto en el complejo de Angamo. Están todos invitados. Solamente lo que necesitamos es que se inscriban en la página plenario.cl con su código QR y puedan participar el día 25 y 26 de agosto con los 4 expositores que ya nombramos. Ahí vamos a dejar también en pantalla después y en la bajada de esta publicación la dirección, la web, cómo pueden acceder también a inscribirse para este plenario laboral de fines de agosto. Alexis Barrera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Alexis Barrera, vocero y secretario general de FESIN, Federación de Sindicatos BHP Chile, que conversó con nosotros sobre contingencia, pero también sobre este importante hito de fines de agosto. A ustedes agradecerles por acompañarnos y les dejamos invitados e invitadas a que sigan revisando todas las redes sociales de Diario Regionalista. Y nos vemos en un próximo capítulo de Reporte Ciudadano. Chao, chao.